¿Es Satanás una figura simbólica o una realidad espiritual? ¿De dónde proviene y cuál es su propósito? ¿Deben los cristianos temerle? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy exploraremos lo que la Biblia enseña sobre nuestro enemigo, Satanás. Conoceremos su origen y el alcance de su poder, ofreciendo claridad y esperanza desde las páginas de la Escritura. Este estudio es parte de la serie Ángeles, Demonios y otros seres espirituales. Acompáñenos para profundizar en este importante tema en esta lección titulada Conociendo a Satanás. Bienvenido. Unas décadas atrás, el teólogo C.S. Lewis escribió estas interesantes palabras. Hay dos errores en los que puede caer nuestra raza humana con respecto a los demonios. Un error es no creer en su existencia, pero el otro error es creer y sentir un interés excesivo y malsano por ellos. Los demonios están igualmente complacidos con ambos errores y aprecian a un materialista y a un mago con el mismo deleite. Personalmente, creo que tiene razón. Por un lado está el materialista, como lo llamó Lewis. Esa es la persona que niega el mundo espiritual, junto con la realidad de Satanás y su poder, o simplemente vive con tal insensibilidad espiritual que nunca se involucra en la disciplina de la guerra espiritual. No invierte su tiempo, su energía, oración, recursos en el avance de la Iglesia de Jesucristo. Este es el cristiano liberal que niega la realidad del infierno y los demonios y Satanás. Por el otro lado está el mago, como lo llamó Lewis, o el místico, que cree en el mundo espiritual, pero encuentra un demonio debajo de cada piedra y a Satanás detrás de cada evento. Se fascina tanto con el mundo de los demonios que su mundo gira en torno al conflicto espiritual. No es extraño escuchar a líderes espirituales hablar de derribar fortalezas espirituales y atar demonios y reprender a Satanás, y han creado toda una doctrina sobre el mundo espiritual que no se encuentra en la Biblia, sino que está formada por sus propias ideas. Muchos creyentes, por ejemplo, hoy han abandonado el evangelismo clásico y una vida disciplinada y simplemente afirman recuperar vecindarios y ciudades e incluso países con caminatas de oración y declaraciones de liberación. Ahora, ciertamente el creyente está involucrado en una lucha contra los poderes de las tinieblas, como nos dice Efesios 6. Sin embargo, muchas de estas prácticas del movimiento de la guerra espiritual son infundadas, son especulativas, no están basadas en la palabra de Dios. Querido oyente, ¿debemos acaso nosotros aprender técnicas para expulsar demonios? ¿Tenemos que hacer conjuros contra Satanás? ¿Podemos atar a Satanás y sus ángeles caídos? Y si es así, ¿por cuánto tiempo quedan atados? ¿Y si ato a Satanás, eso significa que no puede acercarse a usted o eso solamente afecta mi vida? ¿Somos acaso llamados a derribar las fortalezas de los demonios territoriales y recuperar ciudades y países en el nombre de Jesús? Le invito a que abra su Biblia mientras continuamos nuestra serie titulada Ángeles, Demonios y otros seres espirituales y construyamos nuestro entendimiento del mundo espiritual basados en lo que las Escrituras realmente nos dicen. Comencemos haciendo y respondiendo a la pregunta, ¿está equivocado el materialista? O dicho de otra manera, ¿realmente existe Satanás y el reino espiritual? Y la respuesta es sí, está equivocado. La evidencia del Antiguo Testamento por sí sola ya es concluyente. Textos como Génesis 3:1, donde dicen que la serpiente vino al jardín del Edén para engañar a Eva, y Ezequiel 28:13, que nos informa que Satanás estaba en el jardín del Edén. Compare esos pasajes con 2 Corintios 11:3, donde el apóstol Pablo escribe:
Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire también Job 1, versículos 6 al 7, donde dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. El profeta Zacarías dice en su libro, en el capítulo 3, versículos 1 al 2, que Dios le mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Mire, querido oyente, si Satanás es una simple personificación del mal, entonces tendría que decir que el Señor es una simple personificación del bien. Y en este pasaje, por ejemplo, el sacerdote Josué no era realmente una persona y que Jerusalén era solo una ciudad ficticia. La evidencia aumenta dramáticamente en el Nuevo Testamento. 19 libros del Nuevo Testamento mencionan a Satanás a través de al menos uno de sus muchos nombres. Jesucristo hizo referencia a Satanás 25 veces diferentes. La pregunta entonces es, ¿quién es Satanás? Le invito a abrir su Biblia en Ezequiel capítulo 28, donde quiero señalar 4 conceptos sobre el origen y la naturaleza de Satanás. Y el primer concepto es que Satanás fue creado junto con los otros ángeles. El Señor llamó al profeta Ezequiel a profetizar en contra de un rey con un mensaje de juicio, y Dios le da este mensaje donde describe y compara a este rey con Satanás. La profecía de Ezequiel entonces nos revela claramente los atributos y las características del mismo Satanás, y leemos en los versículos 12 al 13, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Este versículo, junto a otros, enseña claramente el origen de Satanás. Él fue creado, junto con todas las demás huestes angelicales, en algún momento antes de la creación de la tierra, y luego cayó en algún momento antes de la caída del ser humano en pecado. El segundo concepto es que Satanás fue creado como un querubín. Tradicionalmente se ha ilustrado a los querubines como pequeños ángeles gorditos tirando sus flechas de amor, pero un querubín es un tipo de ángel imponente y poderoso. Solo mire los versículos 14 y 15 de Ezequiel, capítulo 28. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Satanás evidentemente fue creado como un miembro de la clase de seres espirituales conocida como los querubines. Estos eran los seres espirituales que estaban más cerca del trono de Dios. De hecho, cuando se construyó el Arca del Pacto, se hicieron 2 querubines para ponerlos a cada lado de la tapa o propiciatorio. Éxodo 25. Entre estos 2 querubines se posaba la gloria de Dios. Fueron querubines armados con una espada de fuego, los que fueron elegidos para proteger el jardín del Edén cuando Dios echó a Adán y Eva de éste. Génesis 3. Cuando el rey Salomón construyó el templo, los trabajadores tallaron el diseño de querubines en paredes y puertas y hasta construyeron enormes figuras que los representaban. Primero de Reyes 6. Estos son los seres que Ezequiel describe que tienen 4 alas y 4 caras,
que miran en cada dirección, norte, sur, este y oeste, capaces de volar en cualquier dirección sin tener que voltearse. Sabemos a partir de otros pasajes que los seres angelicales tienen la capacidad de cambiar de apariencia. A veces los ángeles aparecen luciendo como hombres comunes y corrientes, como en la historia de Sodoma y Gomorra, Génesis 19. Otras veces aparecen como seres brillantes como un rayo, Mateo 28. Y de hecho hay muchas cosas acerca de los ángeles, querubines y serafines que no se nos dicen, y mucho de lo que se nos dice que no podemos comprender. La Biblia nos dice que Satanás es un querubín caído, evidentemente capaz de cambiar su apariencia. Él es una criatura brillante y bella, capaz de disfrazarse para engañar a las personas. El tercer concepto que podemos aprender de las Escrituras es que Satanás no era un querubín cualquiera, era el querubín de mayor rango en el cielo. Mire el versículo 16 de Ezequiel capítulo 28. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. La descripción de Satanás como querubín grande en el versículo 14 y querubín protector en el versículo 16 indican que antes de que Lucifer cayera, él era el guardián más grande de Dios. En los versículos 12 y 13 se nos dice que él tenía el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Nuevo Testamento se describe a Satanás como el líder de mayor rango entre los ángeles caídos. De hecho, Mateo 25:41 llama a los demonios los ángeles de Satanás. Continuando, en cuarto lugar, Satanás perdió su posición al pecar de orgullo y envidia contra Dios. Ahora, la gente suele preguntar, ¿por qué Dios crearía a Satanás cuando sabía que se convertiría en su enemigo? De hecho, ¿por qué permitiría que naciera Judas si sabía que traicionaría al Salvador? Mire, Dios lo permitió por la misma razón que permite que nazcan todos los que lo rechazan y lo odian. Él le dio a la humanidad y a los ángeles la capacidad de elegir. Dios creó ángeles y seres humanos con la capacidad de amar y obedecer y someterse voluntariamente a Él. El versículo 17 nos informa de esta verdad cuando dice que se enalteció tu corazón, Satanás, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. De Satanás sabemos un par de cosas más también. Sabemos que es una persona con las tres características de la personalidad. Primero, Satanás fue creado con intelecto. Ezequiel nos informa que Satanás tiene una gran sabiduría. 2 Corintios 11:3 nos recuerda que Satanás pudo engañar intelectualmente a Eva por su astucia. En segundo lugar, Satanás también fue creado con emociones. 1 Pedro 5:8 nos dice, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar». Mateo 16:18 nos dice, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Lo que estos versículos nos enseñan es que la ira, el odio, la amargura de Satanás contra Cristo y su iglesia es profunda. En tercer lugar, Satanás fue creado con voluntad. Isaías 14, del 12 al 15 nos dice, «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo». Es decir, todo esto es lo que quiero hacer, esta es mi voluntad, dijo este querubín. Habiendo respondido la pregunta, ¿quién es Satanás?, continuemos respondiendo la pregunta, ¿cuáles son los nombres de Satanás? En la Biblia encontramos al menos 21 nombres. Primero, hay nombres que describen la posición de Satanás.
como querubín grande, Ezequiel 28:14, príncipe de este mundo, Juan 12:31 y Juan 16:11. Él es el príncipe sobre el mundo caído, el príncipe de la potestad del aire, según Efesios 2:2. Podría traducirlo como el gobernante del imperio de la atmósfera, lo que nos habla de su liderazgo, no solo sobre los humanos incrédulos, sino también sobre los ángeles caídos. Él es el Dios de este mundo, como nos dice 2 Corintios 4:4. La palabra traducida mundo en este pasaje es distinta a la del príncipe de este mundo. El énfasis de esta palabra está en un sistema de pensamiento o filosofía que es egocéntrico. Se refiere a las religiones de este mundo que son falsas y engañosas. Mire, el mundo podrá pensar que adora a Buda o a Alá, o al Jesús del mormonismo, o a Krishna, pero la verdad es que han sido engañados por el Dios de este mundo. El Dios que siguen es el Dios de este mundo, el mismo Satanás. Él es el príncipe de los demonios, según Lucas 11:15. Él es Belcebú, según Mateo 12:27. El término Belcebú hace referencia a la corrupción, a la decadencia moral de Satanás. La palabra tiene su origen en la idolatría cananea, en el que Baal era el dios principal. Todos estos nombres que hemos visto hablan de la posición de Satanás. En segundo lugar, hay nombres que describen el carácter de Satanás. Encontramos el nombre Satanás, por ejemplo, en Lucas 22:31, un nombre que significa adversario u oponente. Está su famoso nombre, el Diablo, que encontramos, por ejemplo, en Mateo 4:1. Este es el nombre que Jesús usaba comúnmente para hablar de Satanás y significa calumniador o acusador. Y es que el diablo acusa al creyente ante Dios y luego acusa a Dios ante el creyente. Un título menos conocido es el dragón rojo. Lo encontramos en Apocalipsis 12, versículos 3 y 4, y es un término que describe el deseo de Satanás de derramar sangre, la violencia, su inclinación por la guerra, su deseo de matar. Se lo llama el maligno también en 1 Juan 2:13. Estos son nombres que describen el carácter de Satanás. En tercer lugar, también hay nombres que describen el modo de engañar o dañar de Satanás. Se lo llama el tentador en 1 Tesalonicenses 3:5. Y a todo esto, no sea que todos empiecen a culpar al diablo de caer en la tentación, les recuerdo que el diablo no es omnipresente. La Biblia nos dice claramente que Satanás entraba y salía de la presencia de Dios. En Job capítulo 1. También la Biblia anima al cristiano enseñándole que acercarse a Dios es suficiente para hacer que el diablo huya de él. Santiago 4, del 7 al 8. En otras palabras, Satanás no puede estar tentando a dos personas en distintos países al mismo tiempo. Sin embargo, podemos decir que él es el responsable de la tentación, ya que él es el líder de los tentadores. Él está detrás de toda la red de demonios que también están tentando. A Satanás se lo llama el engañador, Apocalipsis 12:9, el acusador, Apocalipsis 12:10, el enemigo, Mateo 13:39, el padre de mentira, Juan 8:44, un asesino, Juan 8:44 también. Esa es una poderosa combinación de títulos. Él le miente a la gente, la engaña, y luego la asesina. Un hermano de la iglesia me envió una historia ficticia que destaca el engaño de Satanás. Ahora bien, esta parábola nunca se convertiría en realidad. Es un desastre, teológicamente hablando, pero ilustra el engaño de Satanás de una manera bastante interesante. Dice así: había una vez un vendedor de una agencia de publicidad que fue atropellado por un autobús y murió. Su alma llegó al cielo, donde pasó por una serie de entrevistas y finalmente llegó a las puertas del cielo. Pedro estaba parado allí. Pobre Pedro, en todas las historias él siempre está parado a la puerta y no puede disfrutar del cielo. En fin, Pedro le dice: mire, antes de que se instale aquí en el cielo, tenemos un problema que resolver.
Tengo instrucciones de hacerle pasar un tiempo en el infierno y luego en el cielo para que usted pueda luego elegir a dónde quiere quedarse. El vendedor le dijo, no es necesario, yo prefiero ir al cielo. Lo siento, le dijo Pedro, pero así no son las reglas. Y con eso Pedro metió al hombre a un ascensor que bajó directo al infierno. Las puertas se abrieron y el hombre se encontró saliendo a un hermoso campo de golf. A lo lejos había un club de campo y frente a él estaban todos sus viejos amigos del trabajo. Todos estaban muy bien vestidos, tenían hermosas mujeres a sus lados, lo estaban animando y dándole la bienvenida al infierno. Y por cierto, varias personas me han dicho que preferirían ir al infierno con sus amigos que ir al cielo. Volviendo a la historia, sus amigos corrieron a verlo, le dieron una palmada en la espalda, hablaron de los viejos tiempos, jugaron una ronda de golf y luego se fueron al club de campo donde disfrutaron de una cena increíble. Antes de que se diera cuenta, llegó el momento de irse. Todos se despidieron y le dijeron, por favor, regresa, quédate. El ascensor subió y allí estaba Pedro esperándolo. Él le dijo, ¿está bien? Es el momento de pasar un día en el cielo. El hombre le respondió, no, eso no va a ser necesario. Creo que ya he decidido, me encantaría vivir en el infierno. Pedro le dijo, ¿estás absolutamente seguro? Sí, señor, dijo el hombre. Entonces, de vuelta al ascensor fue el vendedor y bajó hasta el infierno. Y cuando se abrieron las puertas del ascensor, se encontró de pie en un lugar absolutamente desolado. El calor era insoportable y a su alrededor se oían gemidos y llantos. El diablo se le acercó y le dijo, «¿Así que ya lo decidiste?» «Sí, pero no lo entiendo. Hace unas horas estuve aquí y había un campo de golf, un club de campo, había mucha comida, pero ahora esto es un tormento, es miserable. ¿Por qué es tan diferente?» El diablo lo miró, sonrió y dijo, «Hace unas horas eras un visitante. Ahora eres un residente». Escucha, querido oyente, la promesa del pecado es tan atractiva, pero es un engaño, es una mentira. Otro nombre del diablo es el adversario, como nos dice 1 Pedro 5:8. A Satanás se lo llama también la serpiente antigua en Apocalipsis 12:9 y el ángel de luz, 2 Corintios 11:13. En nuestro próximo programa me gustaría hablar sobre varias formas en las que Satanás destruye a los creyentes, así como responder la pregunta, ¿puede un cristiano estar poseído por un demonio? Sin embargo, permítame concluir nuestro estudio de hoy dándole 5 verdades para que usted pueda recordar. Primero, el poder de Satanás es delegado. Segundo, la influencia de Satanás es limitada. Tercero, el éxito de Satanás es permitido por Dios. Cuarto, el juicio de Satanás ya está determinado. Y en quinto lugar, la destrucción del reino de Satanás está garantizado. Pero no se equivoque, mientras que el juicio y la destrucción de Satanás ya están determinados y garantizados, en este momento Satanás está influenciando al mundo. Y a menudo el mundo capta la atención del creyente. Permítame contarle una parábola más. Pensé que sería una buena historia para concluir nuestro estudio de hoy. Dice, Satanás convocó una convención mundial. En su discurso de apertura a sus ángeles malvados dijo, «No podemos evitar que los cristianos vayan a la iglesia. No podemos evitar que lean sus Biblias y sepan la verdad. Ni siquiera podemos evitar que los cristianos formen relaciones inseparables y duraderas con Cristo. Entonces, vamos a dejar que vayan a sus iglesias. Permitamos que disfruten de su estilo de vida conservador. Pero esto es lo que vamos a hacer. Vamos a robarles su tiempo, para que no puedan desarrollar esa relación cercana con Cristo. Esto es lo que yo, Satanás, quiero que hagan. Vamos a distraerlos, de manera que interrumpan su cercanía con Cristo. ¿Y cómo vamos a hacer esto?, gritaron sus demonios caídos.
Él respondió: manténganlos ocupados en las cosas que no son esenciales en la vida. Inventen innumerables planes para ocupar sus mentes. Tiéntenlos a gastar, gastar y gastar. Y pedir prestado, que se endeuden. Persuadan a las esposas a que deben ignorar el hogar e ir a trabajar durante largas horas para ser alguien en la vida. A los esposos que deben trabajar de 6 a 7 días a la semana, de 10 a 12 horas al día para poder costear su estilo de vida vacío. Eviten que pasen tiempo con sus hijos. Y a medida que su familia se fragmenta, pronto su hogar no ofrecerá escapatoria de las presiones de la vida. Él continuó diciendo: estimulen sus mentes, para que no puedan escuchar esa voz suave y apacible. Invítenlos a que siempre estén distraídos y entretenidos, que siempre estén escuchando algo, viendo algo, la televisión, el teléfono, la computadora, que estén siempre funcionando constantemente en su hogar. No permitan que tomen tiempos en silencio y reflexionen sobre las maravillas de Dios. Llénenlos de parques de diversiones, eventos deportivos, conciertos, películas. Manténganlos ocupados. Y cuando se reúnan para el compañerismo espiritual, incítenlos a participar en chismes, en charlas triviales, para que se vayan con conciencias intranquilas y emociones inquietas. No importa si participan en ganar almas, asegúrense de que llenen sus vidas de tantas buenas causas que no tengan tiempo para buscar al Señor. Fue una gran convención, y los ángeles malignos salieron para cumplir sus tareas con entusiasmo. Querido oyente, aunque Satanás no puede destruir al creyente, él puede distraerlo. Así que esta semana, comprométase a estar en guardia. Esté alerta y consciente mientras busca caminar cada día con el Señor. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, un programa de sabiduría internacional. Hoy exploramos la realidad de Satanás, su origen y su impacto en el mundo. Todo desde una perspectiva bíblica. Este episodio se titula Conociendo a Satanás y forma parte de la serie Ángeles, Demonios y otros seres espirituales. ¿Ya ha visitado nuestra página web? No se pierda la oportunidad de acceder a nuestra increíble biblioteca de estudios bíblicos, devocionales, artículos y mucho más. Visite sabiduriaespanol.org y descubra herramientas que fortalecerán su caminar espiritual. Lo esperamos en nuestro próximo programa para seguir adquiriendo más sabiduría para el corazón. Hasta entonces.